The Doors es una de las bandas más consagradas de la historia del rock, formada en 1965 en Los Ángeles, California, e integrada por Jim Morrison en la voz, Ray Manzarek en los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. Mezclaban el blues con la psicodelia, esto debido a los aportes musicales que hacía cada uno de sus miembros. Manzarek con toques de música clásica y blues, Krieger con un estilo flamenco, Densmore de jazz y ritmos latinos. Morrison, por su parte, aportaba con sus letras poéticas e incluso filosóficas, inspirándose en el existencialismo o el psicoanálisis, tomando de influencia a figuras como Rimbaud y Verlaine, ambos poetas franceses del movimiento literario simbolista, el cual destacaba que las ideas podían ser representadas por otras, por medio de la metáfora y la alegoría. Todo esto alejaba a The Doors del panorama pop convencional de aquella época. Morrison y Manzarek consideraban que el rock podía convertirse en una nueva religión dionisíaca, que ofreciera al público una experiencia comparable a la tragedia griega o al éxtasis chamánico. A pesar de ello, la banda tuvo un gran éxito a nivel mundial, vendiendo más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, siendo la primera banda estadounidense en acumular 8 discos de oro consecutivos. Nos dejó grandes temas como Love Me Two Times, Break 'Em Through to the Other Side, Like My Fire, Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Riders on the Storm, Riders on the storm. LA Woman, Roadhouse Blues, entre otras. I'll keep you out on the road, you hand upon the wheel. Lamentablemente, The Doors tuvo que desintegrarse en 1973 debido a la repentina muerte de su líder y vocalista Jim Morrison. A pesar de eso, su popularidad ha persistido hasta el día de hoy, y eso es precisamente lo que nos lleva al tema de este video, siendo The Doors una de las bandas más populares de rock, no solo de su época, sino que también en la actualidad realizaron muy pocas giras por el mundo. Su principal mercado para sus conciertos siempre fue su natal, Estados Unidos. Mientras tanto, en México se vivía una situación complicada con respecto a la música rock, ya que el presidente de aquella época, Gustavo Díaz Ordaz, había prohibido cualquier publicidad, comercialización, transmisión radiofónica o televisiva junto con los conciertos de música rock. Era de cierto modo una censura más que una prohibición, un secreto a voces, ya que en algunas estaciones de radio se transmitía el rock, discos del mismo género llegaban al país y existían los café cantantes, donde la juventud podía disfrutar de esa música. Aunque después, cuando la prohibición se puso más rigurosa, surgieron los llamados hoyos funky, donde se organizaban tocadas de rock clandestinas. Los jóvenes con cabello largo eran mal vistos y a veces eran perseguidos y arrestados por la policía sin razón aparente. A pesar de esa prohibición, no fue impedimento para que The Doors visitara a su país vecino. Fue precisamente durante esa época, para ser exactos en el año de 1969, durante la gira de presentación del disco Soft Parade, cuando Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore visitaron la Ciudad de México. Bienvenidos a su canal musical Nain 9. Si quieres ver más documentales, historias, conocer anécdotas y curiosidades de tus músicos favoritos, te recomiendo que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Un año antes de la llegada de The Doors a México, en el año de 1968, el panorama social y político era complicado en el país. La Revolución Social del 68 había llegado a México, el cual fue un movimiento social a escala mundial que se caracterizaba por rebeliones populares contra las élites militares y burocráticas, que respondieron con una escalada de represión política. En lo que respecta a México, participaron estudiantes de las más conocidas universidades como la UNAM y el Instituto Politécnico
Politécnico Nacional, entre muchas otras, así como también profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales. Buscaban un cambio democrático en el país, eliminando el autoritarismo tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la libertad de presos políticos. El gobierno sentenció al movimiento como el intento de derrocar al Estado y lo criminalizó. La rebelión era cada vez más fuerte, lo cual tenía muy preocupado al Estado mexicano, ya que se avecinaban las Olimpiadas, que se celebrarían en la capital el 12 de octubre del mismo año, y no querían más disturbios en el país, por lo que habían decidido ponerle un alto a todo eso cuanto antes. El 2 de octubre de 1968, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para asistir a un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga. Tras planear una confusión, agentes secretos del gobierno infiltrados como civiles bajo el mando del Batallón Olimpia, que habían tomado posición en edificios cercanos como francotiradores, abrieron fuego en contra de los militares que vigilaban la manifestación, y estos a su vez abrieron fuego en contra de los manifestantes para repeler la agresión. Ante el caos, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraba en la plaza de Tlatelolco. Periodistas, observadores, transeúntes, civiles y niños fueron alcanzados por las balas y montones de cuerpos pronto cayeron al suelo. Todo esto había sido un plan orquestado por el gobierno, ya que el Batallón Olimpia y el ejército estaban confabulados. Los miembros del Batallón Olimpia llevaban guantes o pañuelos atados a la mano izquierda de color blanco para distinguirse de los civiles e impedir que los militares les dispararan. En la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México se derramaría la sangre de cientos y dejando a más de 1000 heridos. Otros cientos más fueron arrestados y torturados. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. El autoritarismo y la represión se mantenían y la juventud mexicana de ese tiempo seguía estando amordazada. El rock había sido prohibido en México debido a que lo veían como música rebelde, con ideas revolucionarias y una oportunidad para que la juventud se concentrara en grandes masas. El sistema político mexicano de ese entonces vedó cualquier intento de vida nocturna para los adolescentes, cerrando los famosos café cantantes, donde grupos se reunían para oír y discutir música. Estos locales fueron clausurados por el Departamento del Distrito Federal. De hecho, esta prohibición del rock estaba de manera implícita desde principios y mediados de la década, cuando The Beatles contemplaron a la capital mexicana como un punto dentro de su gira de 1965, pero los permisos fueron denegados por el regente de hierro Ernesto P. Uruchurtu. Solo se permitía el rock and roll suave y políticamente correcto que la radio y las televisoras transmitían después de pasar los filtros del Estado mexicano. A pesar de todo eso y del contexto social de la época, un empresario y decorador de interiores tenía en mente llevar a cabo el primer gran espectáculo de rock en México con la banda internacional del momento. Su nombre era Mario Olmos y quería organizar un concierto de nada más y nada menos que de The Doors. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors.
Se tenía contemplado como foro la majestuosa Plaza de Toros México, donde la banda daría 5 conciertos como parte de su gira internacional para promover su más reciente álbum, The Soft Parade. Los boletos para acudir a la arena de 50,000 localidades tendría un precio de 5 a 12 pesos de la época, para hacerlo accesible a personas de cualquier extracto social. Además, estaba planeado que The Doors tocara en una gala de beneficencia a nombre de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja, la cual se celebraría en el Hotel Camino Real y también en un caro restaurante sin confirmar. La idea era que en una sola visita la banda pudiera tocar ante todos los niveles de la sociedad mexicana. Mario se puso en contacto con Bill Siddons, manager de la banda, y el cuarteto aceptó inmediatamente la propuesta de tocar en tierras mexicanas, ya que se sentían sumamente ilusionados con esta visita a su país vecino, pues representaba un cambio de aires, ya que se encontraban en un momento difícil, pues Morrison estaba atrapado por el alcohol y las drogas, se hallaba fuera de forma con problemas legales, y pocos promotores buscaban contratarlos por tantos escándalos. Las firmas necesarias eran recabadas para obtener el permiso para tocar en la Plaza de Toros. Todas las firmas estaban ahí excepto la del regente de la ciudad, el mismísimo Ernesto P. Uruchurtu, que había prohibido tocar a The Beatles en 1965. El regente se marchó inesperadamente para no otorgar su firma y el concierto debió ser reprogramado. Mario comenzó a sobornar a varios con anticipación y se acercó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien dio su aprobación verbal. No obstante, cuando el regente volvió a la ciudad, la aprobación verbal del presidente desapareció, dejando llamadas sin contestar. El asunto fue llevado de nuevo ante el regente, quien determinaría si se haría el concierto o no. El tiempo se agotaba y The Doors estaba por partir desde Los Ángeles. Desafortunadamente, el gobierno no permitió este evento de gran magnitud, ya que no quería reuniones masivas de jóvenes, temiendo un posible resurgimiento de las movilizaciones del año anterior. Ante esto, Mario recurrió con Javier Castro, dueño del Club Forum, con capacidad de 1,000 localidades. Mario y Javier acordaron que The Doors tocarían durante 4 noches en el Forum, a cambio de $5,000 por noche. Encontraron a un amigo que invirtió un cheque de $20,000 como garantía. Para ese momento, The Doors, todavía en Los Ángeles, no sabían que la presentación en la Plaza de Toros no se llevaría a cabo y que habían sido reprogramados para tocar en Forum. No escucharon sobre ello hasta que Javier y Mario llegaron a sus oficinas un miércoles por la noche con el anuncio del periódico en mano y contactaron a The Doors. La banda estaba furiosa. Y claro que no les cayó bien el cambio. De tocar ante 50,000 jóvenes para que la juventud de todos los extractos sociales pudiese ir, a tocar en un elegante club nocturno, cambiaba las cosas notablemente. La cosa era que The Doors no podían ponerse muy exigentes, ya que tiempo antes, el 1 de marzo de 1969, en el Dinner K Auditorium en Miami, Morrison había protagonizado un incidente en que incitó al público a hacer lo que quisiera y se le acusó de exhibición indecente y obscenidad, lo que trajo como consecuencia que se les cancelaran muchas de sus presentaciones en agenda y un largo juicio. You're all a bunch of fucking slaves! How long you think it's gonna last? How long you gonna let them push you around? I tell you this, I'm gonna get my kicks before the whole shithouse goes up in flames, alright? What are you gonna do about it? 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 I ain't talking about no revolution. I'm talking about having a good time this summer. I'm talking about love your neighbor till it hurts. Come on, how about a little nakedness? Come on, let's see some action out there. I'm talking about love, 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 love. Varias juntas que se prolongaron durante varias horas terminaron con The Doors acordando partir al día siguiente de la fecha que tenían planeada, pero también acordaron tener presentaciones adicionales, con 1 o 2 en el Auditorio Nacional, con una capacidad de 18,000 personas, y otra en uno de los 3 canales de televisión de Telesistema Mexicano, el quinto conglomerado televisivo del mundo, administrado por un amigo de Javier. Los miembros de la banda estaban visiblemente apesadumbrados y hablaban de que tal vez debieron consultar con un psíquico después de todo. Fue con un mínimo de entusiasmo que empacaron esa noche. Los periodistas mexicanos se aglomeraron
esmeraban por conseguir una buena posición en el recibidor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esperaban lograr fotografías y quizá alguna buena toma de Jim Morrison, que se iba a presentar por primera vez con el grupo en el país. El aspecto de Jim Morrison era bien conocido entre los jóvenes mexicanos, pero no vieron al Morrison al cual estaban acostumbrados. Un hombre barbón y de prominente barriga pudo salir sin ser molestado. Era Jim Morrison. Igualmente, los profesionales de prensa no perdieron el tiempo y confundieron a Dorothy, la esposa del tecladista Ray Manzarek, quien es asiática, con Yoko Ono. Decenas de fotógrafos rodearon a la banda, pidiéndole fotos, al igual que varios jóvenes los rodeaban sosteniendo discos para pedir un autógrafo. Al lado de Mario y varios representantes del Forum se encontraba una mujer llamada Malú, una chica franco-india que fungía como publicista del club, además de ser una confiable guía turística. Mercedes Carreño, una actriz mexicana, estaba ahí también, no muy lejos de la conmoción que suscitaba la llegada, y todavía en la zona de aduanas, dos hombres de traje oscuro y gafas entintadas, probablemente agentes gubernamentales, se acercaron a Vince Traynor, el experto organista que se desempeñaba como road manager detrás del sonido de The Doors. Estaba rodeado del equipo, amplificadores, bocinas, instrumentos, cables, todo, almacenado en cajas. «Tendrás que abrir esas cajas», dijo uno de los hombres. ¿Todas? Sí. Vince se espantó ante la situación y le gritó a Javier, quien acudió a su llamado y se llevó a los dos hombres a otro sitio. «Lo que tienes frente a ti es un soborno de 1,000 pesos», dijo Bill Belmont señalando la escena. Bill había vivido en México hasta 1960, pero ahora era residente de San Francisco. Belmont fue llamado por Siddons para servir como un amigo, traductor e intermediario. Mientras alguien se frotaba las manos, la petición de abrir las cajas había quedado atrás. Y hasta aquí esta primera parte de la estancia que tuvo The Doors en tierras mexicanas. Espera la próxima parte pronto. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras un like, comentaras de una manera respetuosa y que te suscribas para ver más contenido de este tipo. Eso también serviría de mucha motivación para continuar con esta historia. También te invito a seguirme en mis redes sociales y a escuchar mi música. Sin nada más y como siempre, vive y ama la música. Name? Jim. Occupation.